gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Tú eres precioso. Gracias por tu presencia que se siente de principio a fin. Es una cita contigo. Señor, estamos con las manos extendidas hacia ti para esperar que nuestro depósito crezca más, para que tú te puedas crecer más en nosotros. Y tú lo haces, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición para mí haber comenzado con ustedes desde Romanos 1. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando hablamos sobre Pablo, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo se le apareció y lo bajó del caballo. Ese fue el primer tema que vimos, fíjense. Y ahora, bienvenidos al tema número 67. Este es el 67, 67. Y el nombre que el Señor me dio en mi mente, en mi corazón, en el momento que estaba plasmándolo en la computadora, fue invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor con S mayúscula. Me he dado cuenta y he visto personas que se reúnen en casas, que se toman de las manos alrededor de una mesa y comienzan a invocar, pero a malos espíritus. He visto personas que invocan a los muertos, por ejemplo, no, que yo quiero ver a mi abuela, extraño a mi abuela. Y se reúnen y comienzan a pedir que la abuela regrese, que no sé qué, que aquí, que allá. El Señor, Dios, ha prohibido que hagamos eso. Y si Él ha prohibido, así punto. Él ha puesto fronteras para nosotros. Él ha dicho dónde podemos ir y dónde no. Y sabemos que existen muchas profundidades en la oscuridad. Y es peligroso. El Señor dijo esto sí, esto no. No horóscopos y punto. ¿Por qué siguen viendo horóscopos? Y el Señor ya dijo que no. Eso está en la Biblia. Un día vamos a ver ese tema. No horóscopos. No, si tú quieres conocer qué va a pasar con el coronavirus, si tú quieres saber qué va a pasar con este tiempo de pandemia, ve a la palabra. Ve a la palabra, ¿sí? Busca ir a la palabra. El Señor ahí está dándote el futuro. Ve a Apocalipsis, ve a Ezequiel, ve a Daniel, ve a todos los profetas. Profetas mayores, profetas menores. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Así que obra en ir a ello. Ahí busca tu futuro. No andes buscando en otros lados. Claro que Satanás, número uno, siempre te termina engañando. Pero tiene ciertas permisividad que Dios le ha dado para que de repente sí puede hacer algunas cosas, pero que traen consecuencias. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. La palabra es nuestra base, es donde tenemos que estar fundamentados. Cuidado con andar visitando. De repente el enemigo puede hacer que aproveche cuando tú estás desesperado porque no estás teniendo respuesta de Dios todavía, porque Dios está probándote. Y el enemigo puede aprovechar para llevarte ahí una información para que vayas y visites una bruja, o para que visites ahí a la bruja de tu vecina, perdón. Ustedes han visto dónde ponen hasta rótulos, ¿verdad? Aquí que no sé qué, que se hacen lecturas de manos, que no sé qué, que lecturas de no sé qué, que lecturas de no sé qué. O sea, me refiero que hay lugares donde te ofrecen esos servicios, que te traen, ¿verdad? Así que mucho cuidado. La palabra de Dios habla con detalle. Cuidado, ven a la palabra y nunca te desesperes, porque el Señor dijo, en su palabra dejó plasmado ahí que si morimos, para Él morimos, hombre. Y si morimos, para Él morimos. Entonces algunos cuando están a punto de morir comienzan a desesperarse y terminan hipotecando su alma, yendo a lugares para ver, bueno, yo ya probé de todo, vaya oré, ya hice aquí, allá, allá, y aquí, así que ahora vamos a probar por este lado. Y terminan destruyendo todo su futuro. Mucho cuidado. Por algo el Señor está hablando. Así que yo no sé por qué el Señor lo dijo, pero mucho cuidado, mis hermanos. Nada de andar buscando el gnosticismo ni nada de eso, ¿verdad? Así que eso quería decir. Bien, entonces, cuando comenzamos a estudiar Romanos, es como un poquito, ¿cómo decirles? Incómodo saber que nosotros realmente estamos condenados desde que nacemos.
Cuando yo estaba pequeñito, hace poquito, por cierto, recuerdo que decía yo, ¿y qué significa la palabra problema? Y más adelantito, cuando pasaron los años, me di cuenta de lo que era problema. Mamá me respondía y papá me decía, pues hijo, no te preocupes por eso. Tú ocúpate de estudiar, ayudar a la casa, pero eso no te preocupes, de eso déjeselo a nosotros, me decía. Pues yo hice lo mismo con mis hijos. Yo les dije, hijos, no se preocupen. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a hacer? No se preocupen. Mi esposa y yo vamos a ocuparnos de ustedes. Y a mi esposa le digo, mi amor, no te preocupes. Yo voy a ver cómo salimos con esto, voy a buscar dirección en Dios. Y así vamos. Vamos nosotros como confiando, pero uno directamente cuando está pequeñito carga con el pecado original. Tenemos que estar sabiendo que si algo nos prohíben siempre tendemos al mal. Y entonces esa área de la condenación que vimos al principio fue como un poquito frustrante. Por eso yo en cada tema yo traté de agregarles ahí rápidamente el siguiente paso para que no se quedaran frustrados todos. Pero somos naturaleza de seres humanos que cometemos errores. El Señor nos llama a que vengamos a Él. ¿Por qué? Porque como personas imperfectas, lo único que nos puede salvar es estar abrazados a Él con todos nuestros errores. El Señor transformándonos, estar abrazado a Él, vamos a parecernos a Él. Ya no vamos a imitar al vecino, papá, porque hay dos papás, el papá del mundo y el papá Dios de la eternidad de la creación. Entonces abrazarnos a papá Dios es lo que nos va a mantener a nosotros transformándonos. Así que sobre eso hablamos, pero después venimos y dijimos, cuando descubrimos que Jesucristo tomó nuestro lugar, y ahí está esa linda doctrina en Romanos sobre cómo el Señor vino y saber que lo justo para nosotros era ser sacrificados, pagar por nuestros pecados, pero Jesús vino a tomar nuestro lugar, nos justificó a los que dijimos que sí, que nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y lo seguimos. Justificación. Luego, después que nos perdona y nos salva, nos justifica, viene Él y nos santifica y nos aparta. Aquí todos los que estamos en este cuarto estamos apartados desde que Él nos justificó. Por eso no podemos hacer lo que los del mundo hacen, ni entrar en lugares donde otros entran, ni usar el tiempo como los demás lo usan. Tengo que usar el tiempo de acuerdo como Dios nos dice que lo usemos. Santificación no es ser religioso, es seguir viviendo la vida aquí en la tierra, pero capitaneados por Jesucristo. Que Él sea nuestro capitán, sumergirnos en los hábitos, como siempre lo decimos. Luego viene la glorificación, que eso falta todavía, porque vamos a recibir, cuando muramos, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Esa es la glorificación. El Señor nos va a perfeccionar y vamos a irnos con Él para siempre, y eso sí va a ser, y puede suceder hoy, puede suceder dentro de una hora, puede suceder hoy en la noche, puede suceder mañana. Eso va a ser como ladrón en la noche, dijo Jesucristo. Y luego en la soberanía que estamos viendo en este momento, en el capítulo 9 vimos que el Señor soberanamente escogió a un hombre para traer descendientemente a Jesucristo, que es nuestro Salvador, es Dios hecho carne para nosotros. Él nos eligió a nosotros. Pero ¿cómo nos eligió? Eso lo hemos estado estudiando. Nos eligió de acuerdo a que Él conoce todo. No es que Él haya decidido que alguien fuera condenado. Dios no condenó a Judas. Judas solo se condenó. Pero como Dios tiene el poder de saber el futuro, supo que Judas iba a escoger mal. Dios Padre supo que Judas se iba a equivocar de palo. En vez de irse al madero, se iba a ir a ahorcar. Eso lo hemos dicho siempre. Entonces, pues, de esa manera es como Dios eligió. Ahora, vimos nosotros en Romanos 10, 9, los viernes pasados, de que dijo el Señor, la palabra está en la boca. Suéltala, suelta la palabra, ahí está, suéltala, suéltala. ¿Por qué? Porque por medio de una prédica como la de hoy, por medio de la palabra de Dios llega la convicción y la tenemos en la boca, pero la mayoría no la va a soltar. La tenemos ahí, llega,
nos ilumina la palabra, pero el corazón, el ser nuestro, tiene que creerlo para luego como fruto de haber creído confesarlo con la boca. Eso lo estudiamos el viernes pasado. Y en el 9 dice, lo tienes en la boca, lo tienes. El 8, perdón, dice eso. Y el 9 dice que nosotros al confesarlo con la boca seremos salvos y al creerlo con todo nuestro corazón seremos justificados. Y luego el 9 explica un poco al 8, le da seguimiento, pero después viene el 10 y explica el 9 más con detalles, refiriéndose a lo mismo. Y ahora entrando al 11, vimos que el 11 explica al 10. Fíjense cómo son las cosas. Léelo en tu casita otra vez. El 10 explica al 9, hablando de Romanos 10, ¿verdad? El pueblo de Israel en el presente, estamos viendo Romanos 10. El 9 fue el pueblo de Israel en el pasado. Y en el 11 va a ser el pueblo de Israel en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces ahora en el 11 vimos el viernes, también el mismo 11, que todos los que creemos en Jesús, ojo, no solo tenemos que creerlo aquí, verbal, tenemos que creerlo en la práctica. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo nos portamos cuando vamos a la Morelia solitos? Y en ese momento en la Morelia nos encontramos con una tentación. ¿Cómo enfrentamos esa tentación? Cuando estamos en la casa, en el baño, a solas, cuando estamos en algún lugar, cuando estamos ante la debilidad que el enemigo quiere en ese momento llenar aparentemente. Nuestra manera de conducirnos, no digo que vamos a ser perfectos porque vamos a fallar. Siempre vamos a tener detalles, pero nunca ser esclavos del pecado, estar amarrados al Señor para que no caigamos en esclavitud. Entonces, cuando el 11 habla de esto, está hablando que hay que creer verbal, pero también en la práctica, cómo yo me estoy conduciendo. Y en el 11 promete que si nosotros nos lanzamos a los brazos del Señor, Él nunca nos va a avergonzar. ¿Cuántos de ustedes han sido avergonzados por sus jefes? ¿Cuántas esposas han sido avergonzados por sus esposos? ¿Cuántos hijos han sido avergonzados por sus papás? ¿Cuántas personas han sido avergonzadas en las escuelas? ¿Los han manipulado, los han abusado? Tengo una buena noticia para ti. El Señor nunca se va a avergonzar de ti. Nunca. Ahora entremos al versículo de hoy, del viernes. Romanos 10:12 dice: quiero decirles, señores y señoras, damas y caballeros, dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, con S mayúscula, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan les da con toda generosidad. Ese es el versículo en el cual vamos entrando. Estamos hablando de la palabra invocar. Los que lo invocan. Es la enseñanza principal del nuevo pacto, el evangelio. Eso es lo que viene a hacer la diferencia. El nuevo pacto que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ya no más en el pacto de Noé, ni en el pacto de Adán. Todo eso iba a venir conectado hasta traer este pacto nuevo, que es el pacto de Jesús, en el cual Jesucristo vino a morir por nosotros. Es el octavo pacto, por cierto. Se trata de la resurrección, perfección eterna que Dios va a hacer cuando nos glorifique, basado en su sacrificio. El evangelio es para todos, pero lo recibe el que quiere. Está disponible para todos. La gracia de Jesucristo, la salvación de Jesucristo está disponible para todos, pero no todos van a decir sí. La mayoría va a decir no. Por eso Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo.
Y eso es verdad para todo el que cree. Sea quien fuere. Sea quien fuere. Aquí ya no hay que los hombres tengan que estar sometidos a las mujeres según el feminismo. No. Aquí ya no más en los latinos que las mujeres tengan que estar sometidas a los hombres, en el machismo. Los religiosos dicen, no, que las mujeres deben obedecer en todo, y eso lo dice en la palabra, pero no lo dicen de esa manera como ellos lo interpretan. Porque el punto importante cuando llama a hacer una unidad entre la mujer y el hombre tiene la autoridad, está hablando de una autoridad que debe ser imitada según la autoridad de Jesús. ¡Ojo! Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de amor ágape. Estamos hablando de amor sacrificial, donde Dios te invita que cuando te da la autoridad está refiriéndose que tú tienes que amar con amor sacrificial a tu esposa. No como te lo enseñó el mundo. No, sacrificial. Voy a dejarte un puntito porque este es otro tema, pero te dejo un subtema en el tema de lo que estoy hablando. Es que, hombre, esposo, tú tienes que restaurar a tu esposa, tú tienes que perdonarla, no importa lo que haya hecho. ¿Por qué? Me va a gritar un montón de hombres por ahí. Porque Jesús hizo eso con la iglesia. La perdonó. Todo le perdonó. Y si está hablando que la autoridad de ser cabeza es compararnos con Cristo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, proteger a nuestra esposa y nuestra familia. Amén. ¿Verdad que era de otra manera lo que estaba dándose a entender ahí? No era lo que el machismo enseñaba ni el feminismo. Por eso nosotros como cristianos vamos contracorriente, vamos haciendo lo contrario a lo que hace el mundo, el sistema del mundo. Ahora cuando dice Dios nos hace justos, está hablando que lo justo era, ¿va? ¿O cómo sonaría? ¿Cómo sonaría? Así como cortan una sandía, así. No, eso es como que me están llamando. ¿Ah? ¿Cómo sería? Lo justo era que, bueno, pues, lo justo era que me dieran una gran cueriza, pues. Lo justo era que todos los seres humanos merecíamos que nos dieran una buena paliza, dicen en mi país. Pero Jesús vino y recibió esa paliza. A eso se refiere que cuando Dios nos hace justos a sus ojos, lo hace cuando ponemos nuestra fe en Jesús. O sea, cuando decimos Jesús, creemos que tú tomaste mi lugar, ahora yo me entrego a ti, te sigo. Y eso es verdad para todo el que cree. Sea quien fuere. Cuando dice sea quien fuere, hermanos, está poniendo a toda la humanidad, pasada, presente y futura, ahí, en ese conjunto. Todos estamos ahí. Sea quien fuere, tu vecino que es tan, pero tan tremendo contigo, es para él también. Pero él va a tomar la decisión y tú tienes que de alguna manera testificarle para que él tome esa buena decisión. En Gálatas 3:28 dice, no importa que sea judío o gentil. Ahora yo te explico. ¿Por qué gentil y judío? Son las únicas dos divisiones del ser humano en el planeta. Te voy a explicar por qué. Porque Dios Padre escogió a su pueblo de un hombre idólatra que era Abraham, fue transformado. Llegó a tener a Dios, el Creador, como el único Dios. De ahí Dios sacó a su pueblo, Israel, porque después de él vino Isaac, no fue tomado en cuenta Ismael, ni los otros hijos, ni Madián, ¿verdad? Que era otro hijo de Abraham y Cetura. Sino que tomó en cuenta a Isaac, luego de Isaac no tomó en cuenta a Esaú, sino que tomó en cuenta al menor, a Jacob. Luego de Jacob tomó en cuenta a los 12, Rubén, etcétera, etcétera, Judá, Leví. Tomó a los 12 y de los 12 y ahí escogió al pueblo. Cuando él escogió al pueblo,
le ordenó a Abraham desde el principio que él quería hacer una diferencia entre el pueblo que había sido escogido en ese momento y todos los demás seres humanos del planeta. Y él dijo, lo vamos a hacer a través de lo que te voy a pedir. Y vamos a circuncidar a todos los que sean descendientes de ti, le dijo. Ustedes son mi pueblo, yo los escogí. Los demás, no. Así de claro, Dios lo hizo al principio. Por eso fueron circuncidados todos los judíos. Todos los descendientes de Abraham fueron circuncidados. Refiriéndome a la línea de Isaac, Jacob. Y el Señor obró en ellos. ¿Por qué? Porque los dividió. Los dividió. Y solo habían, por eso que ahora cuando hablamos de judío, gentil, se está refiriendo a eso. Los gentiles, los que no somos judíos, hablando carnalmente, no teníamos que circuncidarnos. Y la circuncisión, pues todos saben, ¿verdad? Que es una operación quirúrgica que se hace en el genital del hombre para hacer una diferencia. En esos tiempos era para hacer una diferencia entre los judíos y los gentiles. Y eso era todo, la división. El pagano porque no fue escogido, no porque fueran más. Fíjense, ojo hermanos, los gentiles se les llamó paganos, no porque fueran peor en el comportamiento que los judíos. Le explico. La diferencia era que los judíos, la diferencia de los judíos con los gentiles era que a los judíos Dios los escogió como su pueblo. Hay una cita bíblica donde dice, yo no te escogí a ti porque te lo hayas merecido. Yo te escogí a ti porque yo quise. Yo quise hacerlo. Yo te escogí, que la soberanía mía fue a ti. Te escojo. Vamos a ver. Y si yo te escojo a ti, tú me obedeces y te comprometes conmigo, todo está perfecto. Pero Abraham pudo haberse portado mal si Abraham no hubiera respondido a las indicaciones de Dios. Si Abraham no hubiera creído en lo que Dios le estaba prometiendo, Abraham hubiera sido rechazado. Pero a pesar de sus debilidades, Abraham creyó. Por eso se le llama el padre de la fe en la Biblia. Creyó de unas maneras impresionantes que raro quien hubiera creído en los zapatos de Abraham, si habían zapatos en ese entonces, pues. En las chancletas de Abraham, pues, ¿va? Cualquiera pudo haber creído o no. No, yo creo que no, pero Abraham creyó. Entonces, la diferencia de gentil, todo el que no fue escogido con su pueblo que fue escogido, la diferencia es que él lo escogió, eso era todo. Aún me atrevo a decirles que a veces el pueblo que Dios escogió se portaba peor que los paganos. Peor. Pero el Señor los escogió a ellos. Los judíos, la diferencia que Dios puso fue la circuncisión. Pero los judíos pensaron que eso de ser circuncidados era como el enfoque y no era así. Por eso es que Pablo, siendo judío acá, está explicando claramente. En Gálatas 3:28 no importa que sean judíos o gentiles, lo importante es que acepten que Jesucristo murió por ellos y tomó su lugar y lo sigan y se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y lo sigan. Eso es lo que está diciendo. Entonces también Pablo dice también esclavos o libres. En esos tiempos, habían esclavos, personas que servían. Todavía hay esclavos, hermanos. Lo que pasa es que no lo dicen directamente. Pero los que están empleados por personas que los explotan son como esclavos. Gente que está aprovechando, que hace millones y le dan solamente unas 3 moneditas a sus empleados, los empleadores a los empleados. Hay esclavitud, una esclavitud como moderna, como repellada, ¿verdad? Como que no se nota, pero siempre la mayoría de dinero está en pocas manos. Ellos son los que reciben más plata, más dinero. Pero la esclavitud en ese entonces era bien marcada. Y aquí está diciendo Pablo, no importa que sean tus esclavos o tú, para Dios son iguales. Eso les está diciendo. Si vienen a Cristo y le reciben a Jesucristo, les va a tomar igual a ambos. Nadie va a ser mejor que el otro. También les dijo, ustedes son uno en Cristo. En Efesios 2:11 dice, la circuncisión solo afecta el cuerpo, no el corazón. Porque ellos querían decirte que no, todos los gentiles que han venido a Cristo tienen que circuncidarse. Así se pusieron los judíos que habían recibido a Cristo.
No, 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 les dijo. Se trata del corazón, no se trata del cuerpo, les dijo Pablo, habiendo sido circuncidado Pablo. La circuncisión solo afecta el cuerpo. Eso fue en el pasado, cuando Dios hizo una diferencia entre su pueblo al principio, porque Él tenía un plan, un pacto, un nuevo pacto. Les dijo. En Colosenses 3:11 dice culto o inculto. O sea, hermanos, tú y yo tenemos que ser muy sabios cuando en nuestra iglesia hayan personas que tengan modales diferentes a los nuestros. Yo he escuchado personas que dicen, ay, es que no lo soporto porque ¿cómo come? Y yo le dije, ¿qué tiene? Ámalo así.